por qué llevas años yendo a terapia y hay ciertas cosas que se siguen repitiendo en tu vida, aunque sientas que ya las has entendido, ya las has trabajado. Quédate, que te quiero hablar sobre este tema hoy porque no solo me parece muy importante, sino porque quizás te puedo ayudar a que te ahorres un par de añitos de terapia o de trabajo terapéutico. De alguna manera, si quizás hoy te puedo mostrar una perspectiva diferente. ¿Sí? Gracias primero por estar acá y probablemente si estás acá seas una persona como todas las personas que vienen a mis procesos y a mis acompañamientos, que son personas que vienen en un camino de desarrollo personal, espiritual, han hecho terapias, terapia convencional y terapias alternativas, han hecho terapia de pareja probablemente, quizás cualquier otro tipo de terapia, medicinas, biodecodificación, constelaciones familiares, bueno, todas las que hoy por suerte, ¿no?, tenemos para trabajar. Y al final creo que lo importante es entender que para mí ninguna es que no funcione, pero por lo menos desde mi experiencia y en los años que llevo yo haciendo trabajo interno para mí y acompañando parejas, sí te puedo asegurar que veo que realmente las personas que realizan cambios en su vida y son cambios que al final son sostenibles, o sea, que traen cambios reales en tu vida y no solamente comprensiones o reflexiones que también son súper importantes, son las personas que hacen un trabajo no solo de la mente, sino también del cuerpo y de la energía, ¿vale? Y de eso te quiero contar un poquito hoy. Primero, que sepas que es normal, creo que todos hemos sido educados y las terapias alternativas y las terapias más somáticas, aunque obviamente que existen hace mucho tiempo, quizás recién ahora yo siento que como humanidad nos estamos transformando y así como la medicina por suerte está empezando a tener en cuenta también otros aspectos, la psicología por suerte también está empezando a entender esos aspectos, las personas, por ejemplo, lo que ha sido mi elección, que es no entrar en una universidad porque tenía muy claro desde muy pequeña que para mí, no lo digo como una verdad, esto era algo que yo sentía, para mí entrar en una universidad, en una carrera, en una formación, yo sentía que de alguna manera iba a adoctrinar, iba a apagar esa parte intuitiva, esa parte más sensible, mística, espiritual, que yo sentía tan despierta en mí. Y por eso quizás también me llevó muchos años, porque exploré un montón de tipos de terapias y al final con todo, recién hoy en día, esto es algo que está más al acceso de todos, pero cuando yo empecé hace 15 años atrás no era tan común. O sea, para nada este tipo de cambios o este tipo de procesos eran comunes, ¿vale? Entonces, como te digo, esto nos pasa a todos y quizás te pasa que sabes muy bien lo que tendrías que hacer, tenés muy claro de dónde viene tu herida, lo has trabajado, lo tienes entendido, lo has hablado en terapia, como te decía, lo repites como afirmaciones, otra vez de diferentes como herramientas, pero sin embargo no cambia. O sea, en el momento en que una emoción te toma, en que una herida realmente es tocada, alguien toca una herida y te triguea, o sea, activa algo en vos, no tenemos en esos momentos la capacidad de conciencia de poder utilizar todo eso que hemos entendido. Y lo que suele pasar es que reaccionamos. Y puede pasar que, obvio, si llevas muchos años, al tener mucho trabajo de conciencia, luego puedas pedir perdón, retractarte y tratar de mejorarlo, pero yo sé lo frustrante que es decir mierda, o sea, no quiero solo pedir perdón y retractarme, que claro que forma parte del camino y somos seres humanos y volverá a pasar, sino que se siente frustrante el decir cómo no tengo la capacidad de conciencia en ese momento del enojo, de la frustración, del dolor, de la pelea, de la discusión que estamos teniendo, de ver lo que luego parece tan fácil de ver cuando no nos calmamos, nos pedimos disculpas, entendemos por qué el otro lo ve o lo siente de esa manera. Creo que todos nos ha pasado alguna vez en un vínculo de tener esta sensación, ¿no? De cuando estás en el enojo, cuando estás en el ego, cuando estamos enfrentados, cuando ambos queremos tener la razón, parece tan difícil de estar en esa calma, en esa paz, en ese entendimiento, pero ya todos sabemos que cuando nos calmamos, nos damos un espacio, reflexionamos y cada uno hace su parte y nos reconciliamos, ¿no? Uno ve con otros ojos, ¿no? Uno entra en empatía, entra en compasión. Lo ideal es que cuando tú haces un trabajo somático y esos entendimientos se integran en tu cuerpo y en tu energía, esto empieza a cambiar, porque sí tienes la capacidad de que
ese golpe, aunque otra persona te hable mal, aunque otra persona vaya quizás a tocar lo que es tu herida, cuando hay un trabajo somático, el cuerpo no reacciona. Sí puede que responda, pero no reacciona. Entonces eso te da tiempo y te da capacidad de conciencia para poder frenar un impulso y poder responder de una manera correcta. Esto no significa no poner límites, no decir que no si no quiero, no tener que ser a veces muy dura, muy clara y muy directa si del otro lado encuentro una persona que no está respetando mi límite, evidentemente que no, pero no estoy reactivando la herida y volviendo a actuar desde ese lugar, que creo que es la gran diferencia. Esto no es un fallo tuyo, es importante que lo sepas, porque sé que por lo menos a mí me provocaba mucha frustración, y a mucha gente que viene me dicen como, es que cómo puede ser, lo tengo muy claro, yo ya sé que mi papá, que mi mamá, que esto, que aquello, que lo que he aprendido, pero de ahí a que luego cuando se te presenta una situación real con otra persona que te activa, podamos hacer algo, hay mucha diferencia. Entonces es importante que sepas que probablemente haya una desconexión entre lo que la mente, la razón, la lógica puede comprender y lo que tu cuerpo todavía guarda como una memoria, que en general son memorias que sirven para protegerte, ¿no? Y están ahí porque tienen un sentido. Quizás justamente el trabajo de reconectar para mí con el cuerpo como conciencia, o sea, comenzar a entender que tu cuerpo tiene una energía propia y tiene una conciencia propia. Para mí funciona de esta manera, que es diferente, podríamos decir como dos rutas paralelas respecto a la de la mente y a la de la lógica. Ninguna de las dos es mejor que la otra. Ambas en general creo que son necesarias para hacerse trabajo juntos. Al final estamos hablando de una parte más yang, más lógica, más predictiva, y una parte más intuitiva, más sutil, más yin. Como bien sabes, para que cualquier cosa se cree, florezca, renazca en este planeta Tierra, hacen falta ambas energías. Así que en verdad trabajar en unión de esa dualidad a la unidad, utilizando toda la sabiduría que existe no solo en tu mente sino en tu cuerpo, yo creo que siempre es el mejor camino. Pero la mayoría de las veces intentamos tomar decisiones o aprender o reflexionar solo desde el entendimiento de la mente, de repetirlo, hasta de escribirlo, de hacer afirmaciones, pero en verdad no estamos trabajando sobre la conciencia del cuerpo, y por tanto es muy difícil de verdad que se pueda, no voy a decir que es imposible, pero va a llevar probablemente muchísimos años, y quizás se dé solamente cuando de manera probablemente natural nuevas memorias se instalen en tu cuerpo, que es en verdad el proceso que haces cuando haces terapia somática o cuando trabajas sobre el cuerpo o sobre la energía, que es como trabaja la sexualidad consciente y la sexualidad sagrada. Entonces, a través de el movimiento y la percepción de la energía en tu cuerpo, de tu capacidad de estar presente, de tu capacidad de darte cuenta, realmente puedes programar nuevas memorias en el cuerpo que van a reemplazar las anteriores. Las anteriores dejan de tener sentido cuando ya a donde va la atención va la energía. Entonces, si la atención deja de ir a esa memoria antigua porque tiene una memoria nueva, la antigua, al perder sentido, simplemente desaparece. Es una manera, es un enfoque terapéutico diferente al que existía quizás antes, que la idea era sí o sí volver al dolor, recurrir a la herida y desde el dolor sanar. Yo creo que hoy en día, no siempre, a veces sí hace falta, pero la mayoría de las veces ya no hace falta, y para mí tiene que ver simplemente con, en este instante presente, programar esa nueva verdad que va a reemplazar la anterior, y no hace falta que yo vaya a revivir el dolor, la herida o lo que viví cuando era chica y en mi infancia. Para mí el proceso de sanación de verdad puede ser desde el placer, y no hace falta que sea desde el dolor siempre, ¿vale? Entonces, como te decía, el cuerpo tiene una memoria propia, una conciencia propia, y esa conciencia está hecha basada en todas las experiencias que tú viviste en tu vida, de dolor, de miedo, de placer, de gozo, de intuiciones que se han ignorado, intuiciones que han sido reales, tensiones, protecciones, defensa, todo lo que has vivido en tu historia y lo que ni siquiera en tu mente consciente has podido procesar.
tu cuerpo sí. Todas esas que no recuerdas de cuando eras chico, tu cuerpo sí. Todas esas que tu cuerpo ha simplemente tapado, bloqueado para no sentir tanto dolor, tu cuerpo sí. Tu cuerpo guarda todas estas memorias y estas memorias, como te digo, no son racionales, son somáticas. Por eso nunca van a responder a la voluntad, ni a la lógica, ni a que vos te repitas. O sea, puedes decirle a tu mente una y mil veces como ya no quiero reaccionar así, la próxima vez lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Pero si tu cuerpo siguió entendiendo que frente a un acto de vulnerabilidad o de intimidad se tiene que proteger, se va a seguir tensando, aunque vos quieras, aunque vos te sientas en este momento segura con esa persona, como te digo, se puede hacer, pero va a llevar un tiempo, que es el tiempo en que tu cuerpo tarda en sentirse seguro en base a lo real y lo que está sucediendo. Puedes, con diferentes herramientas, con diferentes recursos, trabajar sobre la somática del cuerpo, sobre las memorias del cuerpo e ir transformando eso en tu vida. De esta manera, de verdad, los procesos pueden ser mucho más rápidos y sobre todo mucho más efectivos, porque al final lo que buscamos no es solamente que sea rápido, los procesos son muy personales, por eso yo siempre cuando me vienen y me dicen, bueno, pero ¿cuánto tiempo vamos a tardar en hacer este proceso, este tratamiento? La verdad es que no se puede realmente decir, o sea, vos puedes, porque en general aparte las personas vienen por ahí por un tema en particular, a hacer terapia, a ser parte del programa y del proceso, pero luego cuando empezás, somos uno, entonces cuando empezás a indagar y tirar del hilo, empezás a encontrar un montón de otras cosas, al final todo está conectado y tiene que ver con tu manera de ver el mundo, el filtro que has aprendido y todo está conectado, como te digo. Entonces puedes descubrir un montón de cosas que vos creías que este era el problema, pero al darte cuenta de esto descubriste que hay algo más abajo, una capa, y esto es un proceso. Si yo te hablo de terapia, así 100% terapia 1 a 1 individual, siempre les digo a las personas, yo tengo personas que por ahí llevan 2 o 3 años, como también he tenido personas que en 4 o 5 meses han podido resolver un tema en particular. Temas a conversar, a resolver, a indagar, a revisar, va a haber siempre, en verdad. Entonces, por eso es tan difícil realmente decir cuánto tiempo puede durar un proceso terapéutico. Es muy diferente, por ejemplo, las personas que vienen a ser parte de mi programa, que el programa es un programa con un paso a paso estructurado, con 4 módulos que tienen un sentido, que es un camino a recorrer, que te invitan a pasar por todos los lugares y que por eso tiene un tiempo de 5 meses, que luego puedes seguir siendo parte de la membresía y seguir viniendo como un grupo de apoyo, como círculo, a ser parte, a compartir, a nutrir, muy necesario, porque van a seguir habiendo transformaciones en tu vida. Vas a seguir viviendo experiencias que te van a dañar y otras que te van a hacer sentir, acercarte a la mejor versión de ti mismo. Vas a seguir transformándote. Para mí, desde mi punto de vista, los procesos terapéuticos son procesos que todas las personas deberíamos de vivir siempre. Debería ser casi obligatorio desde que somos chicos contar con un espacio en el que una vez a la semana, 1 hora, fíjate, uno se encuentre con alguien que te ayude a mirarte, a indagarte, a verte con otros ojos, a observarte, a escucharte, a ser honesto contigo. ¿Qué sociedad tan diferente tendríamos si todos hiciéramos ese proceso de ir hacia adentro, de mirarnos, de conocernos, de introspección desde que somos chicos? Yo siempre lo digo, yo me ahorré muchísimos años de terapia gracias a ser una escuela que desde muy chiquita, aunque estaba ligada mucho más a la religión católica, no importa en este caso, pero nos enseñaban mucho desde muy chicos a meditar, a hacernos preguntas, a reflexionar sobre nosotros mismos, a observar y aprender a sentir cómo nos sentíamos, cómo nos hacía sentir. Y desde muy pequeña desarrollé una capacidad de estar muy presente y de conocerme mucho y de saber siempre estar. O sea, me es natural siempre saber cómo estoy, cómo está mi energía, si hay algo que me está incomodando, si algo no, porque es algo que se creó desde muy chica y es muy natural en mi cuerpo. Entonces, eso me ha llevado a poder vivir procesos de transformación terapéutica súper rápidos. Aparte de que luego, bueno, yo me dediqué a la danza, entonces también creé una conexión, una conciencia corporal muy potente por años y años de estar conectada a mi cuerpo. Y entonces, al unir todo esto, yo pude, por eso a partir de esto, crear lo que es el proceso que yo acompaño de la red y que tiene los ingredientes que considero son los más valiosos para que realmente veas cambios en tu vida, más trabajando en estos temas que yo trabajo, que son los vínculos y la sexualidad, que tocan heridas y dolores que son
muy humanas, muy de tu nacimiento, muy de cuando eras muy niño, muy muy básicas, que probablemente todos hemos vivido desde muy chicos. Son creencias y patrones aprendidos muy inconscientes porque forman parte de una sociedad, entonces son los más difíciles en general de reprogramar y transformar, ¿vale? Entonces, ten en cuenta que como tu cuerpo no entiende de argumentos y entiende en general más de sensaciones, de lo que le pasa, de lo que está sintiendo en el instante presente, tu cuerpo lo que siempre guarda, por ejemplo, es lo que realmente entiende es si estás en una situación ahora, por ejemplo, presente y de repente estás en una discusión y hay cierto temblor que sea en tu cuerpo. Probablemente eso es una memoria corporal que se está repitiendo de antes y eso es lo que tu cuerpo percibe. Un nudo en la garganta porque en algún momento en tu vida decidiste inconscientemente tragar y callar y no decir eso y entonces esta vez tu cuerpo lo vuelve a unir con eso y entiende que es la misma situación y te quiere proteger de la misma manera. ¿Me explico? Un pecho que quizás se cerró para sobrevivir y la persona quedó encorvada, por ejemplo, ¿no? Cuando el cuerpo ya cronifica ciertos patrones o cierta sintomatología. La pelvis completamente desconectada porque en algún momento fue más seguro no sentir. Entonces luego en un encuentro íntimo no siento, no me conecto, no sé cómo abrirme al placer y disfrutar, mi cuerpo se tensa, ¿no? Son cosas que el cuerpo no responde a la voluntad de la mente, que hagas lo que hagas, hasta que no desprogrames las memorias somáticas, cualquier intento racional va a ser no solo sin sentido, sino probablemente agotador y muy frustrante. Entonces, te quiero compartir como, por ejemplo, algunas cositas que yo sé que sirven, que por lo menos en mis procesos en el programa de la red, la nueva vinculación, me aseguro de que en todas las prácticas tengamos un poco de esto, son las que realmente hacen falta y yo los invito, les hago retos constantemente a los chicos porque sé que no es fácil. Vivimos en una sociedad en la que nos cuesta mucho sostener hábitos y rutinas en el día a día y lamentablemente para transformar estas cosas, aunque el programa tiene un montón de teoría y hay que escuchar y hay que entender y hay que reflexionar y hay que escribir y hay que hacer mucho trabajo de sentarte, ¿no? Como yo digo, culo en la silla con tu diario íntimo y escribir. Yo hago mucho hincapié y todo el tiempo les estoy invitando a hacer retos de 21 días, desafíos, de comprométete con esto y cuántas veces a la semana, como muy pragmático de alguna manera, porque es la única manera en la que uno realmente puede transformar un hábito porque practica ese nuevo hábito. ¿De qué maneras podemos practicar esos nuevos hábitos? La respiración consciente, evidentemente yo la recomiendo para cada día. Ejercicios de liberación emocional, que para mí son los que son de movimiento de energía sexual. Yo no trabajo con la catarsis, creo que la mayoría de veces puede hasta retraumatizar o volver a abrir una herida, creo que no hace falta. Simplemente puede haber algunas pequeñas liberaciones en algunos ejercicios por pequeños momentos, pero no trabajo en sí misma con la catarsis, no considero que pueda servir. En algún que otro caso muy particular, pero en general prefiero no trabajarlo. Se puede trabajar de otras maneras y nos aseguramos mucho más fácilmente de que no vayamos a estar sin querer retraumatizando. Obviamente la reconexión, siempre trabajo de pelvis, primer chakra con corazón, cuarto chakra con séptimo chakra, glándula pineal, ¿no? Tu parte más animal, tu parte humana y tu parte divina. No estamos conectados, la mayoría de las veces el amor se hace solo desde la pelvis, ¿no? Solo desde esa parte y no desde una conciencia conectada al corazón. Luego, obviamente, el enraizamiento, siempre, la mayoría de prácticas taoístas igual siempre trabajan como desde esa raíz y desde ese sentir que la energía sube desde el centro de la tierra hacia tu cuerpo, ¿vale? Explorar obviamente memorias antiguas a través de visualizaciones, meditaciones, reescribiendo la historia, hay diferentes técnicas para hacerlo y obviamente, como te decía antes, con todo esto reinstalando nuevas formas de ser y estar en tu cuerpo para que luego puedas, en el momento que tenés que ponerlo en práctica, tener la capacidad de poder actuar de una manera diferente a la que venías actuando antes, ¿vale? Al final se trabaja en la coherencia emocional, que a través de estas prácticas buscamos que lo que tú piensas, sientes y haces esté en coherencia, seas un ser humano coherente, porque ahí tu campo energético, tu campo electromagnético envía una señal clara y por tanto va a empezar a recibir de esa realidad esa misma señal.
que es lo que no suele pasar en otras maneras, en la vida común y corriente, porque todo el tiempo pienso una cosa pero no me animo a decirla, ¿no? Y luego cuando dije no, esta vez sí, se lo voy a decir y luego termino haciendo otra cosa, ¿no? No hay coherencia, entonces el universo todo el tiempo, la realidad que actúa como fractal te devuelve incongruencias porque tiene que ver con esa incoherencia realmente. Entonces, no se trata de forzar cambios, como te decía, se trata más de crear espacios donde el cuerpo pueda actualizarse a estas nuevas verdades. Y eso es lo que hago en mi programa. Genero espacios grupales o individuales para que tú tengas la posibilidad de que tu cuerpo en ese nuevo espacio se actualice a esta memoria que hoy estamos sellándole, anclando en él para que poco a poco vaya desprogramando las del pasado. Así que lo que te puedo decir es que de verdad, si sentís que esto te hace sentido, que sí, que llevas años, pero hay que ciertas cositas a nivel vincular, a nivel de la intimidad que no se logran transformar, que todavía no te permiten poder tener las relaciones que querés, la intimidad que realmente deseas, que sabes que hay mucho más para vos, pero seguís perdiendo el tiempo y se te vuelven a repetir ciertos patrones en tus vínculos, que el cuerpo es como que eso se queda, que aunque lo tengas entendido, no lográs transformarlo realmente. Quiero que sepas que es imprescindible que te regales un proceso de transformación completo, no una terapia convencional solamente, que claro que sí, sino procesos en los cuales se trabaje con el cuerpo, con la mente y con la energía. Y si querés ser parte de un proceso hermoso, aparte de un grupo, de una red de apoyo, de sostén, una red afectiva, como yo digo, de personas que están caminando el mismo camino y transitando su forma de vincularse, sería hermoso que te postules para ser parte del programa de la red, un programa de alto valor. Es una transformación en tu vida de 5 meses y si quieres saber un poquito más, justamente aquí abajito te dejo un link en la descripción que puedes agendar una llamada gratuita conmigo y ahí obviamente quiero conocerte, entender tu caso y saber si lo que tengo para ofrecerte realmente te va a servir. No te voy a vender ni te voy a ofrecer nada de todo corazón, de verdad, porque sé que podría no ser positivo si siento que aún no estás preparado, no estás preparada para un proceso de tal magnitud y transformación. Las personas que se animan a dar este paso realmente viven un antes y un después en su vida y deseo de todo corazón que si esto tiene que ser para vos, te acompañe, te guíe a que llegues a mí y que nos encontremos y puedas dar este gran paso para transformarte. Así que una vez más, gracias por escucharme, gracias por estar acá, gracias por abrir tu corazoncito a sentir esto que te estoy diciendo y nos vemos la próxima.